todos. Hoy vamos a trabajar la tercera de las 4 fotocopias de la construcción de la subjetividad en el ámbito educativo. En este caso es la fotocopia de Corea, Pedagogía del Aburrido. La autora va a iniciar dentro de los capítulos que vamos a trabajar nosotros a analizar el lugar que tiene la palabra en distintos ámbitos, sobre todo porque parte de los capítulos lo que hacen es analizar lo que son cursos virtuales, que ahora con la cuarentena justamente más que nunca es una temática fin, interesante, para poder problematizar y complejizar. Y la autora lo que va a decir es, bueno, qué lugar ocupa la palabra en Internet, por ejemplo, en las redes, y qué lugar ocupa en la escuela, en las instituciones, en los colegios, en los institutos, en las universidades. Y lo que va a decir es que uno podría caer en el error de pensar que el peso de la palabra va a pasar por su contenido, cuando uno tranquilamente podría poner una teoría científica en Internet y sin embargo un desconocido del otro lado, para decirlo en criollo, empezará a reputearnos de arriba abajo. Entonces, lo que va a decir el autor es que no pasa por el contenido, sino, entre otras cosas, por lo que ella va a llamar un principio situacional de pertinencia. ¿Qué es el principio situacional de pertinencia? El que en parte, justamente, va a delimitar y va a hacer que la palabra tenga otro peso. Que lo mismo que yo puedo poner en internet y X personas del otro lado de la computadora, celular o tablet, matarse de la risa, denigrar, bastardear, eh, objetar, no tomar, eso mismo yo diciéndolo en un ámbito educativo puede generar un efecto, puede en ese sentido tener otro lugar. Se le puede dar un peso mucho mayor que si eso mismo yo lo vuelco dentro de las redes. Entonces eso es lo que va a llevar a la autora a decir, hacer la diferenciación entre la opinión y el pensamiento. Y va a decir que una opinión genera dispersión, no cohesiona, no genera en el otro un impacto en el sentido de interpelarlo, de que le pueda dar un significado, sino que genera, como dice el autor, una sensación de vacío. En cambio, el pensamiento va a decir, sí que interpela, sí que genera un efecto, sí que en ese sentido obliga a darle otro peso a esa palabra que, insisto, que si esa misma palabra está volcada, por ejemplo, en una red donde no está ese marco, donde no está esa regulación, ese principio situacional de pertinencia, puede quedar absolutamente la nada y puede ser una teoría científicamente respaldada. Además de este principio situacional de pertinencia, lo que va a decir la autora es que el pensamiento implica retención, implica suspensión, implica demora, en el sentido de que no es como en las redes que yo puedo escribir lo que se me antoje y no hay un marco normativo, o el marco normativo es muy laxo, en el sentido de que se permiten un montón de cosas que, obviamente, dentro de un ámbito institucional, por supuesto que no, porque hay reglas, porque hay normas, porque hay límites. Piénsenlo incluso ustedes mismos cuando estamos haciendo los intercambios de las clases por WhatsApp y uno puede tener, por ejemplo, no sé, stickers o memes, y sin embargo no puedes usar cualquiera. Una cosa son los que utilizarás para tus amigos y otra cosa son los que utilizarás dentro de la clase de psicología de cualquier materia. Entonces uno se da cuenta que ya hay un encuadre y que implica ciertos tiempos de procesamiento, de demora, de pensamiento justamente, a diferencia de otros ámbitos como puede ser Internet, en donde es una descarga continua, insisto, y genera ese vacío, no interpela al otro. Obviamente que esto siempre y cuando el otro no lo permita, no le interese. En cambio, las instituciones, entre ellas la escuela, ese principio situacional de pertinencia genera este impacto. Ahora bien, algo que remarca la autora, y muy interesante porque se refiere al ámbito terciario, no estamos hablando de primaria, perdón, de inicial, ni de primaria ni de secundaria, es que dice que hoy en día se presentan en las instituciones terciarias comportamientos galponiles, habla de galpones, que muchos estudiantes van porque tienen que ir, ya sea porque tienen que tener un título terciario, porque están obligados, pero que el discurso pedagógico no los interpela, no les interesa. Insisto, están por estar tipo un galpón donde uno va, deja un producto, deja una mercancía y está ahí tirado. Y dice, el discurso pedagógico no interpela, no genera un efecto. Entonces esto el autor lo que lo lleva a analizar es lo que ella va a marcar de lo que ocurría en tiempos institucionales, comparándolo con lo que ella llamó los tiempos post-institucionales. Y lo que va a decir que en tiempos institucionales había un Estado que transfería
y le daba un lugar a sus instituciones, entre ellas obviamente la escuela, que hacían que el discurso pedagógico tuviera un peso significativo. Entonces, lo que va a decir es que había un Estado presente en su accionar, regulando comportamientos, construyendo un tipo de subjetividad. Entre las instituciones del Estado estaba la escuela, entre otras grandes funciones alfabetizando. Esa alfabetización tenía un peso significativo, y esto, obviamente, esta transferencia hacía del Estado a sus instituciones y por ende a sus ciudadanos que la escuela tuviera un lugar preponderante a la hora de construir la subjetividad de las personas. Y que esto, obviamente, todos los alumnos lo replicaban, lo valoraban, lo reconocían. Entonces, lo que va a decir es que en tiempos institucionales había una autoridad que de por sí se la respetaba porque esa autoridad le había puesto una escuela, porque detrás de la escuela estaba el Estado. Nuevamente les aclaro por las dudas, aunque ya se los dije en otro video, de no caer en el error de diferenciar público de privado. Cuando yo estoy hablando del Estado, de sus instituciones, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a la escuela pública. Que una escuela sea privada no significa que esté privada de la regulación estatal. Digo esto porque eso es parte de un discurso liberal o neoliberal que se trató de implementar, de que el privado se regule solo. No, no, no. Que el privado sea privado no significa que el Estado no lo tenga que regular. Entonces, les aclaro esto para que no se confundan de que cuando hablo del Estado y sus instituciones no me refiero solamente a las instituciones públicas. El Estado, por ejemplo, también debería regular las instituciones privadas. Lo que pasa es que depende de qué modelo de Estado, el Estado interviene más o menos, que eso lo vamos a ver el segundo cuatrimestre cuando veamos modelos de Estado y de producción. Entonces, lo que voy a decir es, había una autoridad incuestionable, que uno ya de por sí reconocía que estaba. Esa autoridad porque le había dado ese lugar la escuela y le había dado lugar, obviamente, a esa escuela el Estado. Entonces había una transferencia institucional de autoridad, remarquen por favor este término, que hacía que ese lugar y esa figura de autoridad fuese incuestionable. Va a decir que en tiempos post-institucionales, donde esa autoridad, donde el Estado ya no está regulando el comportamiento de las personas, donde el peso que el Estado tiene para y por sus ciudadanos ya no está. Digo esto porque, por ejemplo, se me viene una anécdota de un padre que fue a quejarse a un colegio hace varias décadas. Cuando le preguntaron quién era, dijo: soy el ciudadano tal. Fíjense el peso que tenía el hecho de ser ciudadano, de formar parte de un estado, de una ciudad. Hoy en día esa categoría, les diría, está, no voy a decir en desuso, pero sí justamente ya no tiene ese peso significativo. En ese sentido, justamente hablando de modelos liberales y neoliberales, lo que más prima hoy en día es esta concepción de que si bien el Estado por supuesto que está y regula, hoy en día el accionario individual tiene un peso mucho más significativo más allá del rol estatal regulando. Entonces, lo que va a decir el autor es que en tiempos post-institucionales esa transferencia lineal de autoridad ya no está. Y que entonces lo que viene central pasa a ser la confianza, cómo el docente puede generar confianza en sus alumnos a través de su posicionamiento como docente. A ver, esto es algo que es muy interesante, que puede sonar confuso, pero que sin embargo justamente lo que marca es que los alumnos aprendan a confiar en ese docente y uno podría decir, bueno, ¿y cómo se genera esa confianza? Y se va a generar en cómo el docente se posicione, el interés que muestre, la dedicación, las ganas. Yo siempre digo lo mismo, del lado del alumno, no solamente del lado del docente, del lado del alumno, uno se al toque cuenta qué profesor está comprometido, qué profesor está interesado, cuál está preocupado, cuál no le importa el tema, cuál le gusta más, cuál le gusta menos. Entonces, el posicionamiento docente va a ser a la confianza que tenga el alumno, de ese lugar que tiene ese docente, del lugar que tiene el saber de ese docente, para que se pueda generar un vínculo pedagógico. Otra cuestión, en otros momentos, el tema de la responsabilidad recaía sobre la institución, recaía sobre el docente, pensémoslo en términos bien conductistas. El alumno quedaba totalmente relegado. El conductismo, por más que es posterior, obviamente, a la invención de las escuelas, ¿por qué vino como anillo al dedo? Porque reforzó esa posición de que todo gira en torno al ambiente, la institución y el docente. El alumno era, como decía el conductismo más ortodoxo, una tabla rasa, estaba vacío. En tiempos institucionales, fantástico. En tiempos post-institucionales, donde el lugar que se le da al Estado y sus instituciones ya no es el mismo, lo que va a decir el autor es que deviene central que el alumno sea partícipe, que el alumno también sea responsable. Entonces, parte
la tarea como docentes que ustedes van a tener el día de mañana es cómo construir esa responsabilidad en donde el rol del alumno pase a ser central o una de las partes centrales dentro de lo que obviamente va a ser la construcción de la subjetividad en el ámbito educativo, con todos sus aspectos pedagógicos, en torno a que el alumno se pueda responsabilizar, se puede involucrar, se puede implicar en lo que va a ser su tránsito por el colegio, las escuelas, las instituciones y demás. Entonces, la autora lo que va a hacer es esta analogía entre lo que ocurría en tiempos institucionales y en tiempos post-institucionales, remarcando la importancia que tiene hoy la confianza que pueda generar el docente y la responsabilidad que pueda construir justamente el alumno. A grandes rasgos es esto lo que me interesa que ustedes puedan tomar, que puedan captar de esta fotocopia. Igual como siempre les digo, cualquier cosita no duden en consultarme. Gracias.